Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Le invito a ponerse de pie en esta mañana. Vamos a dar inicio a este tiempo. También queremos dar la bienvenida a todos nuestros hermanos que nos ven desde YouTube. Que Dios les bendiga en esta mañana. Queremos bendecir el nombre del Señor. ¿Y cuántos hemos venido con hambre y sed del Señor en esta mañana? Amén. ¿Cuántos sabemos que las promesas del Señor son certeras? Amén, ¿verdad? Y sabemos que su palabra se cumple, amén. Dice su palabra mismo que cielo y tierra pasarán, pero sus promesas, sus palabras jamás pasarán. Esas se cumplen y permanecerán para siempre. Vamos a bendecir el nombre del Señor en esta mañana. Yo quiero invitarle a que usted pueda soltar toda carga, todo estrés, todo problema y decir: mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, mi Dios es todopoderoso. Pero vamos a orar en esta mañana. Le invito a que cierre sus ojitos allí donde está para que no se distraiga. Vamos a darle gracias al Señor. Papito amado de la gloria, gracias, Señor, por traernos un día más hasta este lugar, Señor. Gracias, Padre, por traernos hasta este lugar que es tu casa, mi Señor. Bendecimos tu nombre, te damos las gracias, Padre, porque tú nunca nos has desamparado, nunca nos has dejado, Señor. Padre, aún en el abismo más oscuro, Señor, tú has extendido tu mano poderosa, Padre. Padre, en esta mañana queremos bendecir tu nombre, Señor, y saber, declarar que tú estás en medio de nosotros, Señor, de que tu presencia nos acompaña en esta mañana, de que tu Espíritu Santo es tocando cada corazón, Señor, que en esta mañana juntos con el pueblo podamos bendecir tu nombre a una sola voz, Señor, a la voz de la iglesia que se levanta a adorar tu nombre, mi Señor. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Bueno, los que trajeron su Biblia, vamos a abrir un ratito la Biblia. Vamos a buscar el Salmo 22 del 1 al 5 y vamos a leer un poquito de la palabra del Señor. Amén. Vamos a buscar el Salmo 22 del 1 al 5. Si lo tiene, me dice amén. Y los que no puedan leerla en su Biblia, pues acá tenemos el proyector. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Amén. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Amén. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido ya desmayar, ya caer, ya dijimos ya de aquí ya no hay solución, ya no hay salvación para mí? Pero la gracia del Señor, su amor y su misericordia una vez más nos recuerda y nos levanta. Este es un salmo que David escribía, pero ahí mismo se responde. Clamaba a ti de día y de noche y no tenía respuesta. Pero sé que ti, Señor, sé que en ti el día de mañana obtendré la respuesta. Sé que en ti me levantaré y nunca me avergonzarás, porque en ti he puesto mi confianza. Amén. ¿Cuántos pueden declarar esa palabra sobre su vida en esta mañana? Amén. En esta mañana le invito a que juntos declaremos eso, de que el Señor y sus promesas están en medio de nosotros. Jesús.
Dígale una vez más, tú habitas, Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, de la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, Señor. Tu santidad, tú eres santo, 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 Hijo de Dios, Hijo de Dios, solo tú eres digno, digno, digno. Una vez más, dígale, tú eres santo, Señor. Tú eres santo, santo, santo. Hijo de Dios, solo tú eres digno, digno, digno. Altísimo Señor, altísimo Gloria a Dios. Tú eres santo, santo, santo. Porque solo tú eres santo. Hijo Alabe al Señor allí donde está. Dígale, gracias, papito, porque tú eres bueno, eres poderoso. eres digno, 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 altísimo. Y una vez más te decimos, Señor, tú eres santo. Tú eres santo, santo, santo. Hijo de Dios. Gracias, Señor. Tú eres digno, 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 altísimo Señor, altísimo Señor, Señor. Gracias, Señor, porque con esa misma actitud te adoramos en esta mañana y te pedimos, Señor, enamóranos cada día más de ti, Señor. Conquista cada vez aún más nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre, porque hay motivos y razones para estar aquí ahora, en este momento, adorando y bendiciendo tu santo nombre, Señor. Hoy quiero entregarte mis sueños a tu voluntad, haz en ellos. Mi corazón te lo entrego. Enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte.
escucharte. Y quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Corazón en tus manos, Señor. Sí, levante las manos al cielo en esta mañana. Adore al Señor con todo su corazón. Padre Santo, en el bendito nombre del Señor Jesús de Nazaret, te damos las gracias, Padre, por este día más de vida que tú nos regalas. Reconocemos, amado Señor y mi Dios, que la vida es un regalo tuyo. Porque si en este día podemos escuchar, si en este día podemos hablar, si respiramos, te lo debemos a ti, Señor. Por eso te agradecemos, Padre. Gracias por la vida que tú nos das. Gracias por el pan de cada día que nunca nos has faltado, Señor.
Gracias por la familia, por la salud. Gracias por tu amor y por tu misericordia, por tu perdón, por tu bondad. Hemos venido hasta este lugar para decirte muchas gracias, Padre Santo. Verdaderamente eres bueno y misericordioso. No nos tratas como nos merecemos, oh Dios, sino que te compadeces. Como el Padre se compadece del Hijo, así también tú con cada uno de nosotros, oh Dios. Por eso te alabamos a esta hora y bendecimos, glorificamos tu nombre bendito, tu nombre que es santo, 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 mi Señor Jesús de Nazaret. Toda honra y gloria sea solamente para ti, Señor. Yo deposito este tiempo en tus manos y te ruego que se haga únicamente tu voluntad. Que aquí se sienta tu presencia, amado Espíritu Santo de Dios. Se escuchen tus palabras. La gente reciba todo de ti, Señor. Y que tu palabra encuentre cabida en cada corazón, en cada vida. Te pido en el bendito nombre del Señor Jesús de Nazaret. Amén y amén. Buenos días con todos, que el Señor les bendiga. Pueden tomar su lugar, por favor. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este lugar. Que Dios los bendiga a todos. Quisiera en este tiempo compartirles una porción de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Proverbios capítulo 29, versículo 25. Proverbios capítulo 29, versículo 25. Vamos a tratar este tema que lo he titulado El temor es una trampa. Si todos lo tienen, me dicen amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te ruego que tu palabra, amado Señor y mi Dios, encuentre cabida en cada corazón, en cada vida, y le sea de gran bendición a cada persona. Me deposito en tus manos, te ruego tu ayuda, en el nombre bendito del Señor Jesús de Nazaret. Amén. El temor es una trampa. En este pasaje dice: el temor del hombre pondrá lazo. Pero la palabra lazo quiere decir como una trampa en donde se queda atascado algo. Acerca del temor, quisiera que comprendamos un poquito, y antes de eso les voy a explicar lo que significa el temor o el miedo irreal. La clase de temor a la que se refiere en la palabra es un temor, es un miedo, es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Es una reacción que comienza con un estímulo estresante y termina con la liberación de sustancias químicas que causan, entre otras cosas, que el corazón y la respiración se aceleren o que el cuerpo se ponga tenso. O sea, el temor es un problema. El miedo exagerado es un problema. Ahora, le podría decir entre las categorías de miedos que hay 16 categorías, pero solamente quiero explicarle 3 de ellas. Y la número 1 es el miedo normal, de carácter adaptivo y es de corta duración, no interfiere con la normalidad en la vida cotidiana.
O sea, es algo normal que usted tenga miedo de algo o se asuste por algo, ¿verdad? Eso es parte de la vida. Usted está caminando en el campo y se encuentra con una serpiente. ¿Qué hace? Se asusta, es normal, pero no se queda con eso una semana o 15 días o un mes con ese miedo. Se asustó por el momento, pero pasó. Eso es un miedo normal, el que todas las personas tenemos. En algún momento nos asustamos por algo, pero luego pasa. El miedo real es ver la realidad. Usted está en un lugar muy alto, al filo de una peña, y mira hacia abajo, 100 metros de altura. ¿Qué le da a usted? Eso es un miedo real. Eso es normal. La Biblia esto lo llama, dice, el avezado ve el peligro y ¿qué hace? Y se aparta, ¿verdad? Mas el necio se siente confiado y recibe el daño. Entonces, este es un miedo real, está viendo, es realidad. Pero hay un miedo irreal o irracional. Esto es un pensamiento imaginario distorsionado y catastrófico. Son miedos no adaptivos en los que en realidad no exista un peligro real. Ejemplo, hablar en público o volar en un avión, tener fobia. Eso es un miedo irreal. ¿Se ha dado cuenta que la gente tiene miedo a hablar en público? Pero ¿cuál es la razón? Lo peor que me podía pasar es que la gente se vaya y diga, no me gustó. ¿Y qué me hicieron? Nada. Pero algunos tienen fobia, sudan, se tiemblan. O si no, volar en un avión. Toda la gente todos los días vuelan en los aviones y se van y vienen, van y vienen. Y otros no quieren subirse. Ese es un miedo irreal, irracional. Se le cruza por la mente muchas cosas que no son reales. Partiendo desde ahí, vamos a ver lo que significa esta enseñanza. Ahora miren, mis hermanos. En este pasaje dice, el temor del hombre pondrá lazo. ¿Por qué muchas personas no han cumplido sus sueños, anhelos, objetivos, etcétera? Por miedo. Tienen miedo. Tienen miedo de dar un paso, tienen miedo de hacer algo que las otras personas no hacen. Más fácil es hacer lo que todo el mundo hace. Pero hacer algo un poquito más allá, tienen miedo y no quiere arriesgar. Ahora, cuando dice el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El miedo tiene la capacidad de paralizar y de ponerlo a pensar en todo lo negativo. Lo negativo es lo opuesto a la fe, a la confianza y a la seguridad. El miedo y el temor es lo opuesto a la fe. La fe es confianza, la fe es seguridad, es certeza. El miedo y el temor le hace pensar todo en contra. A ver, si hago esto, es que piensa lo peor que le puede pasar, ¿verdad? El miedo le paraliza, le deja quieto, inmóvil. Pero cuando usted confía en Dios es diferente. La Biblia dice en Filipenses, piensen en lo que es bueno, en lo que es amable, en lo que es de buen nombre. Si hay alguna virtud, en eso piensen. O sea, positivo, ¿verdad? El miedo y el temor, ¿en qué le hace pensar? En lo negativo, totalmente distorsionado. Ahora, mis amados hermanos, en Nehemías capítulo 6,
versículo 10 al 14, dice lo siguiente. Nehemías capítulo 6, versículo 10 al 14 dice así: Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase, y les sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme, ¿qué cosa? Miedo. A través de la palabra de Dios podemos ver a hombres y mujeres de Dios, y todos ellos tienen algo en común. ¿Y sabe qué es lo que tienen todos los hombres y mujeres de Dios a través de la Biblia? Algo en común: la valentía. Usted no ha de ver en la Biblia un hombre, una mujer de Dios que está temblando o que tiene miedo. Lo que tienen los hombres y mujeres de Dios es valentía, seguridad, confianza. Uno de estos ejemplos es Nehemías. Nehemías, un hombre de Dios, tenía el encargo de reconstruir los muros de Jerusalén. Él estaba encargado de reconstruir los muros de Jerusalén. Y en esa reconstrucción mucha gente le amenazaba y mucha gente quería detener para que no siga con la obra. Y él seguía adelante, seguía haciendo el trabajo que Dios lo había encomendado. Pero en medio de esto se levanta un profeta de Dios llamado Semaías, y este profeta le dice: esta noche vienen a matarte, por favor enciérrate en la casa de Dios y los dos adentro cerremos la puerta para que no te maten. Y Nehemías dice: ¿cómo? ¿Un hombre como yo ha de salir huyendo a esconderse? Si quieren matarme, que me maten trabajando, haciendo la obra de Dios. ¿Se da cuenta? Esa es la valentía de un hombre de Dios. Después, indagando, se entera de que no fue Dios el que le dijo que se escondiera, sino que estos hombres enemigos de él, Tobías y Sanballat, lo habían sobornado a este profeta para hacerle tener miedo. Dice: quiso hacerme temer para que así yo pecara contra Dios. Ahora ponga atención aquí, mis hermanos. El temor es un pecado en contra de Dios. O sea, tener temor es desconfiar de Dios. Y desconfiar de Dios, ¿qué significa? Pecar contra Dios. A veces no entendemos qué realmente es pecado y qué no lo es. El temor, por eso dice en el versículo 12, perdón, en el 13, porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y le sirviera del mal nombre con que fuera yo infamado. ¿Se da cuenta? Que pecase. O sea, si lograban atemorizarle a Nehemías, Nehemías con el temor, con el miedo que sentía, estaba pecando en contra de Dios.
Porque ¿dónde está la fe? ¿Verdad? Amados hermanos, esto debemos entender. Ahora ponga atención a la vida diaria, a la vida que vivimos nosotros. Una mujer, ¿por qué tiene celos de su esposo? ¿Es real o es irreal los celos que una mujer tiene? Es irreal, solo es imaginario y se imagina por temor, por miedo, y no se da cuenta que está pecando contra Dios. Porque ¿dónde está puesta la confianza? ¿En su esposo o en Dios? Debe estar puesto en Dios, pero entonces ¿por qué es celosa? Cosas sencillas que a veces nos cuesta entender. Si confía en Dios, ¿por qué tiene celos? No está confiando en Dios. Está confiando en el hombre, está confiando en la mujer. Si le hacía temer a Nehemías, entonces Nehemías pecaba contra Dios. El temor, dice el objetivo era hacerle temer a Nehemías y de esta manera hacerle pecar contra Dios. Amados hermanos, como al principio estuvimos viendo, tener miedo normal, eso es normal, un miedo así, pero de que se vaya al temor, a un temor constante, de que siempre está constante y por eso los celos es constante. Eso está ahí. No es como un susto que me asusté de algo, pero ya pasó, ya ni me acuerdo. Eso no está bien, eso hay que sacar, hay que confiar en Dios. Mateo capítulo 14, versículo 28. En el libro de Mateo capítulo 14, versículo 28 dice lo siguiente. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Pongan atención, mis amados hermanos. En esta ocasión, el Señor Jesús caminaba sobre las aguas. Los discípulos estaban en la barca en medio del mar y le miran a lo lejos y todos se asustan. Y él dice: no tengan miedo, tranquilos, yo soy. Y Pedro dice: Señor, si eres tú, manda que yo camine en las aguas. Entonces el Señor le dice: ven. Y efectivamente Pedro se baja de la barca y comienza a caminar por las aguas, ¿verdad? Comienza a caminar y al momento que está caminando, dice, al ver con sus ojos el fuerte viento y las olas que habían, tuvo miedo, ¿verdad? Tuvo miedo. Y al tener miedo, el miedo trae consigo la duda. Si una persona tiene miedo, también junto con ello tiene dudas. Y la duda hace tambalear la fe. Y al momento que la fe tambalea, se hunde. Y Pedro se hundió. Entonces en ese momento viene el Señor y le dice, le rescata, ¿verdad? Lo levanta del brazo, no sé si del brazo o de los pelos. Hombre de poca fe. ¿Hombre de qué? Pero sí tenía fe, ¿verdad? Pero ¿qué tanto? Aquí, ¿cuántos son hombres de poca fe?
y de mucha fe. Nuestro objetivo debe ser llegar. El apóstol en ese tiempo era un hombre de poca fe. Pero ¿quién llegó a ser luego el apóstol Pedro? Un hombre de mucha. ¿Eso quiere decir que la fe puede crecer? Claro que puede crecer. Por eso estamos aquí, para aprender. Tal vez hoy seamos hombres o mujeres de poca fe, pero un día, con la ayuda, la gracia del Señor y poniendo nuestra confianza en Él, llegaremos a ser hombres y mujeres de mucha fe. La pequeña fe le trae consigo el fracaso. ¿Se ha dado cuenta usted que en algunas veces ha intentado poner en práctica su fe? ¿Y qué ha pasado? Ha fracasado. No hay problema. Eso no tiene ningún problema. ¿Sabe cuál sí sería el problema? Que por fracasar una vez, usted se eche para atrás o se quede ahí sin volver a intentarlo más. Eso sería un problema. De que fracase no hay problema. Pero siga adelante. Pedro no dijo, es que me hundí, nunca más lo vuelvo a intentar. No, siguió intentándolo. Y recuerda en el libro de los Hechos cuando le dijo a un a un cojo, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Y qué pasó con este hombre? Se levantó y caminó, un brinco dio. Ahí era un hombre de fe. Allá tenemos que llegar nosotros todos, mis amados hermanos. Ahora mire, en el libro de Marcos capítulo 4, versículo 35. Marcos capítulo 4, versículo 35, dice lo siguiente, al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habían también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ponga atención, mis amados hermanos. Estábamos hablando que el temor es un miedo irreal, ¿verdad? Pero aquí en este caso, ¿esta tormenta era real o irreal? Esta tormenta era real, no era algo que se imaginaba en su mente. Era real, la lluvia, las olas pasaban por encima de la barca. Era real. Pero ¿sabe qué quería aquí el Señor? El Señor Jesús quería enseñarles a tener, ¿qué cosa? Fe. Y a veces llegan las tormentas a nuestras vidas con un objetivo de enseñarnos fe. No llegan de gana. No es algo, Señor, ¿por qué? No. Con un objetivo. El Señor Jesús se puso a dormir y los discípulos ahí ya se ahogaban y eran marineros de profesión. Pedro era un pescador. No es que era como alguno de nosotros. No sabemos ni qué hacer en medio de una tormenta. Ellos eran marineros, eran pescadores. Sabían lo que hay que hacer en una tormenta, pero aún así la tormenta estaba a punto de hundirles. Y le despiertan al Señor y le dice, Señor, nos ahogamos. ¿No te preocupas por nosotros?
¿verdad? Estaban con miedo, estaban temblando. Se para el Señor y dice: cálmate, calla, quieto. Viendo eso, más con miedo todavía. Y en el versículo 40 dice: y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Con esto, ¿sabe cómo se pusieron los discípulos? Más temerosos todavía. Ya estaban con miedo. Se pusieron con más miedo. ¿Quién es este hombre que el mar y el viento le obedece? Las tormentas llegan a nuestras vidas, mis hermanos, para enseñarnos fe. Porque sin aprender eso vamos a vivir en constante temor, en constante miedo. Mucha gente vive con miedo sin atravesar ninguna dificultad y está con miedo. Ay, es que ¿qué será de mi futuro? Las cosas se van a poner difíciles y ahora ¿qué será de mi negocio? Ni aún no pasa y ya está con miedo. Ay, es que mi salud, no sé qué va a hacer con mi salud, y ya está con miedo. Y por eso es que cuando tiene un síntoma: ay, ya me voy a morir, por favor, comprarán mi ataúd. Sin pasar nada, ya está con miedo. Entonces Dios le envía una dificultad, le envía una tormenta. Ahora sí, hay que activar esa fe. Hay que tener esa fe. ¿Dónde está puesta nuestra fe? ¿En qué confiamos verdaderamente? Seguimos adelante. No se aprende fe en un lugar de confort. No se aprende fe en un lugar tranquilo, donde todo está bien, donde no falta nada. Ahí no se aprende fe. Cuando todo está calmado, si los discípulos pasaban al otro lado y el mar quieto, tranquilo, ¿cómo iban a aprender fe? Tuvo que levantarse una tormenta. Así también en nuestras vidas. La economía está bien, mis hijos están bien, mi esposa está bien, yo estoy bien, todo va, como dice en la palabra, de gloria en gloria, de victoria en victoria. ¿Cuándo voy a aprender fe? Pero cuando llegan estos momentos difíciles, entonces aprendemos a confiar en Dios. Ya no por nuestra voluntad, sino a veces a la fuerza. Tenemos que confiar porque no nos queda otra alternativa. Cuando nos encontramos entre la espada y la pared, que ni el dinero nos sirve, ni nadie puede hacer nada por uno, entonces ¿en quién nos queda? Confiar en Dios. Ahí aprendemos a tener fe. ¿Y sabe qué? Tener esta fe es maravillosa. Porque o tenemos temor, o tenemos miedo, o tenemos fe y confianza a pesar de las circunstancias que vivamos. Y mejor es tener fe. Dice, ahora ponga atención, mis hermanos queridos, por la fe nosotros estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén? ¿No estamos aquí por la fe? ¿O estamos aquí simplemente por religiosidad? Yo creo, hermanos, que aquí estamos por la fe. Porque por la fe hemos creído en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. No lo hemos visto con nuestros ojos, pero hemos creído en nuestro corazón que Él entregó su vida en la cruz del Calvario. Nos hizo herederos del reino de Dios y de la vida eterna. Entonces, esa fe que tenemos me hace en esta vida caminar tranquilo, seguro, confiado en Él. Que lo que suceda sea su voluntad únicamente. Y si un día salgo de este mundo y parto a la presencia de Dios, me espera el reino de Dios y la vida eterna por la gracia de Dios y el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por la fe, ¿no es cierto? Si tenemos fe en esto, ¿por qué es que mucha gente se angustia? ¿Y por qué es que mucha gente tiene miedo? Aún, ay, es que ¿y si me muero? Se acabó todo, ¿de qué sirvió? Las promesas que Dios nos hizo, no nos hizo solo para esta vida, sino para la eternidad. Y el que logra
agarrarse, asirse de ese regalo de la vida eterna, es el hombre, la mujer más afortunado de este mundo. ¿Ha leído usted la parábola del hombre rico y Lázaro? Este hombre rico tenía dinero en cantidad, hacía banquetes, se vestía espléndidamente. Y cuando él murió, ¿qué se llevó a la eternidad? Nada, nada, no puede llevarse nada a la eternidad. Pero nosotros que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, la promesa de la palabra de Dios dice: el que cree en mí tiene vida eterna, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué hermosas promesas. Entonces, ¿por qué estar temeroso? Ay, es que si me muero. No, mis hermanos queridos, gracias a Dios por su misericordia maravillosa, somos hechos hijos de Dios y herederos del reino de Dios, coherederos con Cristo Jesús. Esa es la promesa que Dios nos ha hecho. Ahora, en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Mire lo que dice aquí. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Mis amados hermanos, lo que echa fuera el temor es el amor de Dios. Pero el amor de Dios que ha sido perfeccionado. ¿Cuántos ya han sido perfeccionados en el amor de Dios? La mayoría están en ese proceso, ¿verdad? Por eso les estoy enseñando con paciencia. Pero tienen que aprender. Un día que el amor de Dios sea perfeccionado en sus corazones, ¿sabe qué? El temor va a salir fuera y su corazón va a estar confiado plenamente en Dios. Seguros, lo que Dios ha dicho es la verdad y en eso creo. Y la gente, pero vea cómo. No sé cómo, solo sé que Dios lo ha dicho y confío en Él, cerrados los ojos. Amén. El perfecto amor echa fuera el temor. Y escuche las palabras de nuestro Padre Celestial. Isaías capítulo 41, versículo 10. Mire lo que dice. Isaías capítulo 41, versículo 10. Estas son las palabras. En toda la Biblia, esta palabra, no temas, ¿sabe cuántas veces se repite? 360 veces. ¿Cuántos días tiene un año? O sea que cada día, ¿qué le dice el Señor? No temas. No temas cada día, porque nosotros somos propensos a tener miedo por cualquier cosa. Entonces el Señor se encarga en animarnos como como le digo, como un motivador. Mire lo que nos dice en este pasaje, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Para que usted no tenga miedo ni tenga temor, el Señor dice, no temas, no temas. ¿Por qué no debe tener miedo? No temas, porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Para una persona
es la seguridad tener a alguien en quien apoyarse. Si usted no tiene dinero económicamente hablando y tiene un amigo que tiene mucho dinero y el amigo le extiende su mano y le dice: tranquilo, cualquier cosa que necesites, cuenta conmigo. ¿Qué haría usted? Al lado de este amigo estaría llorando: ay, es que no tengo para el café de ahora. Y este amigo le dijo: cuenta conmigo. Pero mucho más que un amigo terrenal es Dios. Y Él dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. No dice de vez en cuando, sino siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esas son unas palabras de consuelo. Estas palabras deberían llenar nuestro corazón de agradecimiento a Dios. Y ya no debería haber ningún miedo, ningún temor de las cosas que se vengan. Amados hermanos, ¿qué quiero decirles a través de esta enseñanza? Para ir concluyendo, quiero decirles lo siguiente, mis hermanos. El temor, el miedo es una trampa. Es una trampa que a usted le han... No sé si usted alguna vez haya visto que en el bosque ponen esas trampas para los osos y los dejan ahí tapado, ¿verdad? Y el oso va y pone su pie ahí y esa trampa se cierra y no es posible que saque por nada. Ahí se quedó. Y este oso aruña, muerde con toda su fuerza. No pasa nada. Se quedó ahí atascado. Se quedó ahí preso. El miedo es así. El miedo a cualquier cosa que usted tenga lo agarró en esa trampa y lo dejó ahí quieto, inmóvil, paralizado. ¿A qué tiene miedo usted? ¿Tiene miedo al porvenir? ¿Tiene miedo de que algún día su esposo le sea infiel? ¿Tiene miedo de que la economía algún día va a faltar? ¿Tiene miedo usted de morir? ¿A qué tiene miedo? Ese miedo irreal, excesivo, ese miedo que está permanentemente ahí en su corazón. Ese miedo que no se va. Hoy estuvo, mañana también y todos los días está ahí. Por favor, hoy sea libre de ese miedo en el nombre de Jesús. Sea libre. Que en este día se rompan esas cadenas de miedo, de temor, que esa trampa hoy se rompa y salga libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Eso se romperá por lo que usted ponga su fe en el Señor Jesucristo de Nazaret. Recuerde la valentía de los siervos de Dios. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Mire el ejemplo de sus hermanas y hermanos valientes a través de la Biblia. David, siendo joven de 15 años, se enfrentó a un gigante llamado Goliat y lo derrotó. Era valiente. Jacob peleó con el ángel de Jehová toda la noche. Valiente. Josué no era tan valiente cuando cogió el cargo después de Moisés, pero el Señor en el capítulo 1 le dijo: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas. La valentía nos da esas palabras. Si le dijo a Josué eso, es también para usted y para mí. Sé valiente, porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Aprenda a vivir por fe, no por vista. El mundo vive por vista
Y cuando ve que algo es real, dice sí, sí es. Pero cuando no hay, simplemente no hay. Pero nosotros como hijos e hijas de Dios debemos aprender a vivir por fe. Por fe. Por fe, a levantarse en la mañana usted ponga ángeles de Dios alrededor de sus hijos, ángeles de Dios alrededor de su familia, de su hogar. Active ángeles de Dios para usted mismo, para que le guarden por fe. Aprenda a vivir por fe. Yo no puedo tener para pagar un guardia de seguridad en mi negocio, pero cada mañana, Señor, tus ángeles estén ahí. Ellos cuiden. Es por fe. Las tormentas es el campo de entrenamiento para activar nuestra fe. No reniegue de las tormentas, de las dificultades en sus vidas. Aprenda fe. Aprenda a salir de esas tormentas por medio de la fe. Salga en victoria por la fe. Dios nos ama con un amor eterno, pero es necesario que Él utilice esto, porque ¿cuándo aprenderemos fe de otra manera? Y recuerde y llévese en la tabla de su corazón estas palabras del Señor: no temas. Póngase de pie en esta mañana. Padre amado, en el bendito nombre del Señor Jesús de Nazaret, te damos las gracias por tu palabra maravillosa, por tu palabra preciosa, oh Dios. Gracias. Gracias por recordarnos que cada día del año, en cada amanecer, tú nos dices: no temas. No temas. Porque el temor, el miedo excesivo, ese miedo irreal, es una trampa. Padre amado, yo oro en esta mañana, en este día, y te ruego, Padre amado, que traigas a memoria cuál es el miedo que cada uno de mis hermanos tienen en su corazón. Ese miedo, ese temor permanente que no se quita, que no acaba, no pasa. ¿Alguna vez ha caído en una trampa del miedo, del temor? Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, por favor, ponga su fe y su confianza en Cristo Jesús. Él tiene el control de todas las cosas, de la vida, de las cosas de este mundo, de nuestra salud y de todo cuanto Él nos ha bendecido. Confíe en Él. Y esas cadenas hoy se rompen en el nombre de Jesús de Nazaret, dándole a usted libertad. Libertad. Libres. Libres en el nombre de Jesús de Nazaret. Libres del temor y del miedo excesivo, de ese miedo irreal, para aprender a tener fe en Dios. Y recuerde siempre las palabras maravillosas del Señor: no temas, porque yo estoy contigo. Y más adelante dice: aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Y si pasares por el fuego, no te quemarás. El Señor promete estar con nosotros y es más que suficiente. Es más que suficiente. Todo lo tenemos en Él y por Él, y también todo es para Él. Padre Santo, te agradezco por la vida de cada uno de mis hermanos, de cada persona que ha venido en esta mañana. Te ruego y te pido a ti
para que cada uno de ellos sean liberados de sus miedos y sus temores. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, se vayan de este lugar completamente libres, 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 libres de esa atadura, libres de esa trampa. Y te ruego, Padre, que esta bendición se haga efectiva en la vida de cada uno de ellos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Yo pongo el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, sobre tu vida. Y que Jehová te bendiga con lo mejor del pan, del vino, del trigo y del aceite. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Un abrazo para todos, que Dios les bendiga y que les vaya muy bien. Pueden ir en paz.